rollo. Sí, acababa lo de Dropbox, pero tengo saturado Dropbox, tengo que vaciar mis cosas y ya, pero ahorita en un ratito ya les pongo las notas. Y entonces estamos todavía platicando sobre antecedentes, dijimos, recapitulando, dijimos la dinámica estructural, empezando de la estática, tenemos la dinámica, la forma clásica de dividir la mecánica. En estática, como digamos en mecánica de materiales, en mecánica de sólidos, pues son cargas estáticas. Cargas estáticas, no hay una carga estática completamente, pues ni siquiera la gravedad, que varía, pero sí el tiempo, pues. El tiempo, si los fenómenos ocurren de manera muy lenta, comparada a la dinámica del cuerpo en la que están actuando, entonces podemos decir, lo consideramos estático, pues. Así pues, una probeta que sometemos a tensión en una máquina universal, en la máquina de ensayos de tensión, o de compresión, o de flexión, o de torsión, aplicamos paulatinamente una carga poco a poco aplicamos una carga, medimos la deformación, pero esperamos a que alcance el transitorio, a que haya deformaciones permanentes, aunque siga habiendo paulatinamente variaciones, pero si estas son pequeñas, entonces decimos, bueno, ya ahí llegamos al fenómeno de estado estacionario. Aplicamos otra carga en forma de escaloncito, con alguna máquina hidráulica, o motor, o servo, y repetimos el fenómeno y vamos captando datos con los que graficamos la curva de esfuerzo de deformación unitaria. La curva de esfuerzo de deformación unitaria sería la radiografía de un material en forma estática, pues, en forma estática, aunque puede suceder en el tiempo que uno quiera, ¿no? O sea, pueden ser media hora, pueden ser en 5 minutos que uno trae una probeta, pero es parte de la estática, pues. Así es que las cargas estáticas ocurren lentamente comparado con la máquina o el objeto en donde se están aplicando. En cambio, las cargas dinámicas, en las cargas dinámicas hay tiempo, y hay fenómenos inerciales, pues, hay fenómenos inerciales. Entonces, decía, estas son estructuras. Entonces, en la dinámica estructural, en la dinámica sería donde haya velocidad, aceleración, tiempo de por medio, o sea, fenómenos variantes en el tiempo, es dinámica, pues. En dinámica estructural, si las fuerzas a las que están sometidos los objetos, hay alguna componente inercial, es decir, la aceleración no se puede despreciar, entonces es dinámica, pues, son fenómenos de dinámica, pues, y por eso le llama el análisis dinámico, la dinámica estructural, es la clasificación que nos lleva a una disciplina, digamos, de hace 30 años, de hace 20 años, de manera más sistemática, pues. Entonces tenemos por una parte la estática, la estudiamos en la mecánica de sólidos, en la mecánica de materiales, aunque en la mecánica de materiales estudiamos los fenómenos de fatiga o los fenómenos de choque o de impacto, que son dinámicos. En la dinámica estudiamos la dinámica del cuerpo rígido, es decir, cuerpos que no son deformables. Después pasamos a la mecánica del cuerpo deformable, la mecánica de materiales o resistencia de materiales, como se decía anteriormente, y el nuevo concepto que combina la dinámica con la mecánica de materiales y la parte estructural, la parte modal, la dinámica estructural, pues ya habíamos comentado esto. Decíamos que hay algunos casos icónicos, en lo cual hay gente que se especializa nada más en ver colapsos, fallas en maquinaria, en estructuras, ahora que está YouTube, pero desde antes hay gente que se especializa en esto, que se dedica en la parte de la mecánica o de la parte forense, pues. Y bueno, todo empieza con estudiar casos, fenómenos que han ocurrido, pues. Entonces, anteriormente, en el siglo antepasado, pues todo era más estático, ¿sí? No había tanta instrumentación, no había materiales más que la piedra, el concreto, el acero. Así es que hay estructuras tanto de edificios de hace más de 100 años, pues, y puentes que son completamente mecánicos, de materiales, de acero estructural. Y sí, hay planchas de concreto, pues, el puente de Brooklyn, el Golden Gate, allá en tu tierra que el puente ya se cayó, también ya lo repararon, ¿no? Que estaba por el paso vial aquí para Matamoros, creo. El puente, ¿cómo se llama?
el puente de, ¿cómo se llama? Ya en Mapimí, bueno, los puentes eran de cuerdas o de madera. Sí, Sí. lo fue. El de Mapimí, pero ¿cómo se llama? El puente de Ojuela. El puente de Ojuela, sí, que era de las minas de allá de aquel entonces. Sí, los puentes eran de madera antes y crujían, pues, y la madera que si cruje es lo que avisa, pues, respecto de la deformación. Posteriormente se hicieron de acero, ya más durables, y a la fecha se siguen sosteniendo, ¿no? Con esa filosofía, pues, de los puentes de acero y concreto, se diseñó el puente de Tacoma Narrows. Decía que es un río entre la frontera de Estados Unidos en Washington, en el Pacífico Norte con Canadá, en el río Tacoma. Sí, este es un puente de 1810 metros, o sea, el río mide ese ancho. Se inauguró un 1 de julio de 1940, meses, bueno, y duraron 2 años en construirlo, pues. Por ahí hay algunas fotos en libros donde hay más detalles, pues. Aquí, por ejemplo, este es el equipo de ingenieros y constructores, pues, en el proceso de construcción. Evidentemente se utilizan maquinaria, poleas, grúas de las de aquel entonces, y se calculó perfectamente para sostener, pues. La estructura está basada en columnas, que está cimentada en polines sobre el río, así es que se cava el río, se cuela el concreto, se fragua, y encima de pues van estructuras de acero y de concreto, pues. Así es que tenemos estos dos postes, digamos, estas dos columnas. Sobre las columnas se cuelgan cuerdas grandotas de cable, digamos, cable trenzado, cable de acero trenzado. Así es que esta hace el efecto de la catenaria. Sobre esos cables grandototes se cuelgan tensores, y digamos eso es lo que sostienen las vigas en forma distribuida. Así es que las condiciones de frontera o los soportes están en las columnas o en el suelo. Sí, entonces es en las columnas descansa o soportan el peso principalmente. Claro, digamos, la distancia entre las columnas, pues para esa distancia, pues es algo elevado, y pues cada cable, pues, sostiene parte del puente, pues. Así es que digamos que tiene un conjunto de fuerzas distribuidas o localmente, pues, distribuidas sobre la viga, ¿no? Sobre la viga, o aquí les dicen las ballenas, ¿no? Porque son de concreto prefabricado. Y observen lo chato que está aquí la parte de acero sobre la cual está el pavimento, pues. Entonces, hasta ahí todo funcionó muy bien. Estuvo funcionando por un tiempo, ¿sí? Después de 4 meses funcionando, hubo tormentas y vientos como los que hubo aquí ayer. ¿De qué velocidad de vientos hubo? Y de hecho hubo varias caídas de árboles y letreros, ¿no? O sea, 29 kilómetros por hora, dicen que hasta 60, 70 kilómetros por hora se cayeron árboles más al sur, ¿no? O sea, árboles viejos, pues. Entonces, en este caso hubo vientos de alrededor de 67 kilómetros por hora, que no es la gran cosa, pues, no es la gran cosa, pero bueno, al final de cuentas son vientos. Esos vientos chocando con el perfil del puente, aquí chato, pues lo balancea así. ¿Ese perfil era su estado basal? Sí, este es el pasado, pues, así como está. O sea, aquí de hecho ya está deformándose y se ve el efecto de tornillo, ¿no? Se ve retorcido. O sea, se ve la plataforma, se ve así, o sea, se ve torcido. Entonces empezó así y ocasionó que empezara a torcerse. Pero esta parte es bastante chata, pues. Bueno, vientos de 107 kilómetros por hora golpeando a esa estructura. Resulta que esa estructura tenía una frecuencia natural cercana a los 107 kilómetros por hora. Bueno, la hizo resonar el modo de balanceo o de cuerda, y ocurrió un fenómeno de que los modos de vibración o las formas geométricas están acopladas. Así es que esa frecuencia natural, hasta ahí hay amortiguamiento estructural, pues, por la gravedad y por el material. Hay amortiguamiento estructural, no había amortiguadores externos, pues,
se acostumbraba entonces, salvo el material. Y pues el efecto del modo lateral, el modo de cuerda, pues excitó el modo de tornillo, el modo de cortante, y entonces se comportó como una flecha, y el modo de tornillo, o sea, los modos laterales o el efecto lateral de cuerda provocan deformaciones laterales, tensión, o sea, tensión en una viga de esta forma, en una viga así, con el efecto de la gravedad está de esta manera, pues las fibras hacia acá se comprimen, las fibras hacia el exterior se estiran, pues entonces hay tensión y compresión, y si le sigo así, pues hasta que se revienta, pues. Hay efectos de cortante, pero no es tan la parte más crítica. En esta parte lateral son los esfuerzos normales, ¿no? Pero en la parte de tornillo son esfuerzos por cortante. Los esfuerzos por cortante son del orden de la mitad de los esfuerzos de las resistencias de fluencia, así es que son más débiles. A los materiales dúctiles les causa daño, les duele el esfuerzo cortante, la presencia del esfuerzo cortante, que fue este caso, pues. Entonces este modo de tornillo fue lo que finalmente lo hizo colapsar. Así es que por un efecto aerodinámico hizo entrar en resonancia la parte lateral, hubo una autoexcitación, una autorresonancia, la del modo de tornillo, y eso fue lo que lo tronó, y se hizo famoso porque, bueno, no hubo daños, ya este video lo vimos la vez pasada, no hubo daños, no hubo muertes de seres humanos. Esto sucedió muy lentamente, pues. Ayer, por ejemplo, se escuchaban los silbidos del viento, ¿no? Y las láminas, que son los torbellinos, pues, y que ocurren fenómenos los que aquí no llegaban, pues. Aquí no había torbaneras. Ayer hubo torbaneras. Aquí no había remolinos como en el norte. Ahora ya hay remolinos. Ya la gente se espanta de los tornados. En el norte sí hay, pues, allá hasta uno juega en los te regalen eso. Pero bueno, es por el efecto del cambio climático, ¿no? Como quieran, ya llega hasta acá. Así es que esto se pudo grabar porque lo grabó un profesor de una universidad de Chicago, y se hizo famoso. Este video lo veían entonces, y pues se volvió un icono de este caso de estudio, pues. A partir de ahí, aunque el análisis modal existe desde mucho tiempo antes, de las ecuaciones diferenciales de los sistemas dinámicos, este icono, pues, este puente, llamó la atención, pues, de que los fenómenos, que las estructuras se tienen que diseñar también para carga dinámica, no solo estática, pues. O sea, puede bien aguantar la parte estática, pero si no aguanta carga dinámica, de nada sirve, pues. Sí, que es la filosofía de un albañil, digamos, pues tú échale varilla y concreto y va a aguantar un montón, sí, pero también tiene peso, ¿no? Y el peso es más carga, ¿no? Y la carga, pues, es inercia también. Entonces, bueno, se cayó, se reconstruyó, ahora es estructural, digamos, es estructura ligera, y bueno, así se ve. Les decía que hubo una cooperacha en el año 2000 para hacer un puente nuevo, pero no les alcanzó. Así es que no lo hicieron, pues. Así permanece, pues. Este puente del Pacífico, de las islas pequeñas del Pacífico, es el puente de Coral Babel-Doab en las islas Palau, se cayó. Es un diseño, pues, dice uno, más simple porque es cortito. Son muchas islas, para comunicarlas hay puentes de este estilo, que empiezan construyendo de un extremo y terminan encontrándose en el centro, pues. Es que es el de la doble viga empotrada, pues, se encuentran, y pues son muy rígidos. Bueno, también se cayó por efectos de los vientos, las tormentas, los huracanes, pues. Esto fue en el 92, pues. Si observamos, pues también está bastante resistente en la forma transversal, en la forma de soportar cargas, pero no para la parte lateral, que es chato, pues, no tiene aerodinámica. El que se volvió todavía para decir, híjole, después de muchos años siguen fallando las cosas, ¿no? En el año 2000 se hizo un concurso internacional, digamos, una licitación internacional en Londres. En Londres tiene, como en la Ciudad de México, tiene
un distrito financiero, o sea, el Polanco o lo que es Santa Fe, y el centro histórico, pues, donde están las iglesias, en fin, la parte clásica histórica, pues. Aquí deseaban un puente peatonal sobre el río Támesis, que uniera el distrito financiero con la zona de la catedral, que fuera minimalista, es decir, que no fuera feo, pues, que no estuviera feo, que no estorbara la vista, y pues solo un puente peatonal, pues. Entonces aquí se convocó a una licitación, un concurso internacional, ganó esta compañía Arup International, que tiene, o sea, son consorcios que tienen no solo ingenieros, civiles, arquitectos, tienen matemáticos, tienen computólogos, tienen supercomputadoras, porque son quienes diseñan rascacielos, puentes, refinerías, o sea, cosas, trenes. Entonces no solo tienen ingenieros, no solo tienen gente en finanzas, sino tienen científicos. Aplican elemento finito, aplican materiales y manejan, son empresas multinacionales, pues. A ver si me funciona aquí internet. Aquí pueden ver la página. Entonces esta es la página de Arup. Incluso reconocen sus fallas, pues. Ellos reconocen la falla esta, ¿no? Entonces es un consorcio internacional. O sea, la economía está la economía está rodeada de la parte de finanzas son consorcios. A ver, díganme algunos. Dicen, no, a mí para qué me pregunta eso, si eso no es la maestría. ¿Consorcios de economía? Aquí en México, ¿cuáles son los fuertes? Los grupos fuertes. Carso. Salinas Pliego. Los Salinas, digamos, aunque es más vendedor, ¿no? Aunque también tiene de teléfonos y tiene de plataformas petroleras, ¿no? Sistemas de comunicación, aunque pareciera que no, pero bueno. Otro. Bimbo, PepsiCo, bueno, aquí es internacional, está ICA, está, bueno, FEMSA, que sí es un consorcio nacional, pero que colabora con los de Coca-Cola, pero son los Oxxos, ¿no? O sea, las franquicias. Modelo, bueno, pero eso ya también se volvió internacional. Lala. ¿Cómo? Lala. ¿Cuál? Lala, sí, que ahora ya se acabó el agua en la laguna y ahora se fue a Tabasco a gastar el agua de allá. Y Grupo Peñoles, Kimberly Clark, etcétera, ¿no? Pues esos son los pequeños, ¿no? Está el Grupo Industria Resistor, que forman parte de consorcios más grandes, pues. O sea, por ejemplo, los de Slim, los de Carso, están divididos en segmentos, ¿no? El Carso, construcción o petrolera, ¿no? Por ejemplo, ICA se asocia con ICA Fluor, con una empresa de Houston para tratarlo de las refinerías, pues. Que están quebrados, ¿no? Pero bueno, así está. Pero hay a nivel mundial. Así, Arup es un consorcio mundial de construcción. Pero si nos damos más, todos forman parte de consorcios que mueven la economía, ¿no? Por ejemplo, han escuchado del grupo de BlackRock, ¿no? O sea, en la bolsa, ¿quién invierte? Digo, no estamos acostumbrados, ¿no? Uno mete su dinero a Bancomer y no le da uno nada, más bien le cobra uno comisión, ¿no? Pero si quieren apostarle a la bolsa, pues se puede, ¿no? Invertir. Y podrían, ¿a quién le apostarían ahorita? Las tecnológicas son las que suben y luego bajan, ¿no? Sí, ¿cuál es la número uno ahorita? ¿O la número uno de dinero? Amazon es una, Tesla, Google, aunque suben y bajan, ¿no? Apple bajó, ¿no? También, pero era la número uno en costo, ¿no? De las tecnológicas. Y Tesla es el ejemplo ahorita también icónico, ¿no? De moda, ¿no? Por el tipo, ¿no? Así se maneja a nivel mundial, pues.
los consorcios. Así es que si tienen una falla, pues sí les ocasiona ruido, pues pueden quebrar incluso completamente, pues. Así que bueno, ese es el grupo Arup International. No solo es de meter dinero, ¿no? Porque digo, aquí en nuestro país cualquiera con influyente se vuelve experto en construcción de puentes, ¿no? Que en nuestro país es construir, comprar, tirar, comprar, construir, tirar, construir, tirar. O sea, está bien que fallen y se vuelven a tirar y construir, y etcétera, etcétera. Que no debería ser, ¿no? Digo, las pirámides no se han caído, ¿no? Ni el acueducto de acá se ha caído, ¿no? A pesar de los puentes. En fin, la inauguración esta fue el 10 de junio del 2000. Hubo mucho entusiasmo, era la época del centenario, fin del milenio y nuevo milenio, toda la cosa. Así es que hubo oscilaciones laterales, nuevamente, laterales. Después de un par de días se cerró y se tuvo que corregir. Se cerró completamente el paso y se tuvo que corregir. Y dice uno, híjole, ¿cómo después de 60 años cometen este tipo de fallas? Pues, o sea, ¿qué se les olvidó? El puente fue diseñado con las columnas sobre el río Támesis, con Y en las columnas y aletas, o sea, los cables van a lo largo, y estructura ligera de aluminio, pues, digamos, bastante moderno, pues. Fue hasta octubre de ese mismo año que fue reabierto, pero se tuvo que corregir, se le pusieron absorbedores de vibraciones en los soportes verticales y también laterales para amortiguar. Pero eso lo corrigió la compañía. La compañía que proveyó los amortiguadores es de la zona es americana. Es americana, es la misma compañía. Fue la inauguración y digamos, se ve el puente. Pues obviamente en las inauguraciones, así como en los segundos pisos aquí, que va la gente, camina, bicicleteada, y empezó a oscilar, pues. Entonces, están las columnas abajo y estos son soportes, pues, sobre aletas, y empezó a oscilar, ¿no? Entonces lo diseñaron bien para la carga estática, para la carga dinámica del suelo, del oleaje, del río Támesis, que no es mucho, pero ignoraron el efecto de la gente, pues, el efecto del caminar de la gente. Entonces, digamos, hay un efecto de sincronía en el caminar de la gente, pues, porque si no le chocan a uno los pies, así es que va uno en fase. O sea, si alguien camina así, toda la gente tiende a sincronizar. Y de hecho que también si uno camina en un puente, colgante, uno sabe que cuando da un paso, desbalancea uno para acá y luego el paso para acá, y así, entonces tiende a balancearse hacia los lados. Si han jugado con una cuerda, ¿no? Si han pasado un río, ¿no? O de esos de niños que hay puentes de cuerdas con tablitas que pisan para acá y se balancean, ¿no? Ahora, sobre el que va sobre una cuerda, pues también buena parte es el equilibrio, ¿no? Eso fue la falla, pues, las vibraciones humanas, pues. Decía que tuvieron que ajustarlo, lo detuvieron varios meses. Pusieron a la gente en laboratorios a hacer pruebas en la noche, tuvieron que medir las frecuencias del caminar en un caminar normal o en multitud, y empezaron a hacer pruebas con gente, pues, y entonces a la gente la pusieron en caminadoras con la biomecánica y pues tuvieron que hacer todo eso para decidir qué es lo que estaba fallando, pues. Entonces falló vibraciones inducidas por los seres humanos, pues. Y se resolvió, pues, poniendo en la base de las columnas amortiguadores, se llaman turmas damper, o sea, masas, resortes, amortiguadores, verticales y laterales, brazos. La compañía que proveyó eso es la compañía que tiene los amortiguadores sísmicos, electrohidráulicos, los que están en la Torre Mayor, los que ven ustedes de frente, cuando se paran enfrente de la Torre Mayor, ven que tienen unos brazos así doblados. Bueno, ahí hay amortiguadores electrohidráulicos. Es esa compañía, ahorita no recuerdo, pero bueno. Luego falló esto, pues, ¿y qué fue? A ver, ¿qué me cuentan? Por ahí está todo el estudio del año pasado, lo primero, y bueno, lo último, pues, está más patético, pues. La prisa,
¿Por qué se hizo elevado? ¿Sí recuerdan? ¿Por qué se fabricó elevado esta parte? O sea, ¿dónde empieza? En el Metro Zapata, creo, ¿no? Sí. Y continúa hasta el agua, pues. No es porque era más barato. Sí, es más barato, pues. Finalmente cavar túneles, pues hay agua, aquí a 2 metros sale agua. Es pantano, pero bueno, igual se puede construir, pero es más barato, es ligeramente más barato y más rápido, pues. Había problemas porque para acabar, pues se dañan las estructuras de los costados, aunque en la zona hacia allá, hacia Tláhuac, son más casas, edificios no tan elevados, digo, no es el centro histórico, no son edificios de grandes masas, pues, no es la zona predominante de hundimientos como lo es el centro, pero bueno, era la prisa y el costo, ¿sí? Y bueno, así se hizo, ¿no? Iba a ser tren ligero, o sea, iba a ser de lo normal, el diseño normal es con neumático, o sea, son neumáticos, o sea, son neumáticos traídos de Japón, ruedas de ferrocarril, de hierro, de fundición de hierro nodular, o sea, soportan la fatiga, sí, tienen su tecnología, pues, sí tienen ruedas para hacer el cambio de vía, la de ferrocarril, pero descansa sobre neumático. ¿Por qué sobre neumático? Porque en un sismo lo primero que se dobla son las vías, o se desajusta a diario, pues aquí hay movimientos a diario. Entonces, es más fácil que un neumático se ajuste a que una rueda se zafe, digo, metal. Pero así fue, y aparte cambiaron los trenes, ¿no? Cambiaron de compañía, de que los iba a proveer, cambiaron con diferente geometría o ancho de rueda. En fin, la rodadura cambia, ¿no? Pero bueno, así se inauguró y se cayó. Pero se cayó más que por sí fue por mantenimiento, pero fue falla estructural. En la parte sísmica, cuando fue el sismo del 2017, del 19 de septiembre de 2017, de la 1 a 10, a las columnas, se supone que estas columnas se tienen que diseñar para los efectos sísmicos, pues. De hecho, el sismo de 2017 vino por el epicentro vino de Morelos, ¿no? Puebla, Morelos, y en Tláhuac no decían que hasta las calles se convirtieron como olas, ¿no? Bueno, estas por una vía principal, por la avenida Tláhuac. Pues sí, son las clásicas ballenas, pero aquí fue un diseño más simple, pues. Los famosos pernos. Ahí está el estudio, pues. Yo desde el año pasado, el 1 y el 2 yo lo bajé. No lo he bajado, no lo he revisado. Y pues ahí explican mucho de lo que falló, pues. Cuando construyen una estructura de este tipo, pues se tiene que construir, es decir, diseñar, construir, supervisar, verificar, evaluar. Sí, o sea, la certificación significa de que certifican materiales, soldaduras, todo lo que se aporta, el concreto se tiene que fraguar, se tienen que tomar muestras, llevar al laboratorio, decir, ok, correcto, sigue adelante. Y ya instalado también se tiene que verificar y dinámicamente, pues, o sea, todo eso tiene que hacer. Estos modelos en la parte sísmica los hacen las pruebas, porque ni ICA ni CARSO tienen laboratorios de dinámica estructural, curiosamente, pues, aunque fabrican aquí todo lo mandan a hacer fuera. Entonces uno les pregunta y dice, no, ¿para qué? Aquí no necesitamos nada de elemento finito, pues, ¿para qué quieres catilla? No, nosotros con el AutoCAD lo hacemos, así dicen ellos. Y están las consecuencias, ¿no? El estudio de esto lo hizo una empresa canadiense, ¿no? Pero la empresa canadiense es el estudio del diseño, ¿no? La viabilidad de la construcción es otra cosa, ¿no? Y el supervisor es alguien que está observando desde que están colocando los soportes, el material, y lleva la bitácora de todo lo que están haciendo, ¿no? De las soldaduras, o sea, es el que revisa todo, ¿no? Graba video y saca un diagnóstico de cómo se está fabricando, pues.
¿Qué falló aquí? También, o sea, ¿quiénes son los supervisores? O sea, fueron el Poli y fue la UNAM. Entonces, por esa razón, ni el Poli ni la UNAM entran en el juego del quite para criticar. Por eso fue que el grupo de expertos, si bien hay de la Ciudad de México, al final de cuentas fueron de Nuevo León, en la parte de arquitectura, porque aquí había conflicto de interés. Si yo firme, o sea, digamos, si yo firme de que todo estaba bien, ¿cómo voy a evaluar las fallas? ¿No? Por esas razones que no sonó lo del Poli de la UNAM, y se cayó esto catastróficamente. Pues, digo, eso es muy drástico. Que si fue estructural, sí, que por los pernos, que si fue porque fue exceso de peso, por el balasto, la piedrita que va arriba, que si fue por fatiga, por las vías y el tren que pasa, porque vibraba, y si hay vibraciones porque hay signo de una falla estructural. Que si después del sismo a las columnas les pusieron un revestimiento extra, o sea, sí, hasta ridículo, pues hay fotos en donde a las columnas les ponen una placa de acero soldada alrededor. Dice uno, pero si lo hicieron bien, ¿por qué lo están poniendo después? O sea, ¿por qué lo están parchando? ¿No? Y había unos tramos ya parchados con unos hombros de acero, ¿no? Que es lo que están haciendo ahorita. Entonces ahorita están poniéndole soportes aquí y barras, así como a los edificios que para que no se caigan, que tienen acero por fuera. Así lo están haciendo. Pero bueno, ha sido una catástrofe muy crítica y pues son casos de estudio, ¿no? Tiempo después ocurrió esto, ¿no? De un edificio de departamentos el 24 de junio de 2021, ¿no? Que lo vimos por la tele, que se cayó media ala, ¿no? Edificios, departamentos de $1 millón, y se cayó todo un costado, ¿no? Y se grabó y murió mucha gente, ¿no? Pero ese aparentemente, por lo que uno puede ver, fue porque había filtraciones del mar. O sea, el cambio climático se está comiendo el mar, la tierra. Ya había inundaciones pues en sótanos, tanto mantenimiento, y este edificio ya no debía haberse cerrado, ¿no? Aunque sí había el diagnóstico, sí estaba el diagnóstico, pero pues la gente no se lo cree hasta que no sucede esto. Y pues los han indemnizado bastante fuerte, ¿no? Pero bueno, son fallas. Aquí fue por la mecánica de suelos, ¿no? O sea, el agua se come todo. ¿Hay video de eso? ¿Qué? ¿Hay video de eso? Sí, hay video de todo eso. Eso fue el año pasado. Eso fue el año pasado, pues. Sí, fue. De hecho, del Tacoma van a encontrar aquí, y de hecho en ARUS pueden encontrar los estudios, los planos del puente del milenio y las soluciones que digo aquí en esta página. ¿Se puede seguir pasando? Otro puente que se ha estudiado y también es portada de. A ver, ¿por qué se conecta esta cosa? Este es el puente Vasco da Gama en el río Tarbus, en Lisboa. Mismo diseño, pero tiene 13 kilómetros de largo, pues, aunque este es el claro, más. Se unen varias islas, así se comunica. Diseñó también con análisis modal, lo usaron con un software que se originó en el 2002, danés, Artemis se llama. De hecho, las compañías aquí tienen ese software que lo compran que lo tienen que comprar para certificarse, pues sí hay varios, pero no tienen los equipos completos. Y a ver si este video funciona. Hay un GIF muy simple, a ver si funciona. El GIF es el primero. ¿Cómo? El GIF es el primero, este es un video. Este es un video, sí, este es un AVI, este es un JPG, es un mini video.
Esa es la simulación por tramos del claro principal entre columnas, pues, y es en una de las frecuencias naturales de las críticas. Pues. Obviamente aquí, esa es la parte que tendería a fallar, en mayor deformación y torsión. No sé si se observa aquí la frecuencia de este punto 339 Hz. Pues eso ocurre a esa frecuencia. Y el amortiguamiento a este Z dice .9983%, que es dividido entre 100, entonces es .0099 de relación de amortiguamiento. Sí, y este software es Artemis, es de Operational Mode Analysis, es decir, no se tiene información de la excitación, sí de las mediciones, o sea, con acelerómetros en diferentes puntos, pero no se puede medir la excitación, entonces no es del análisis modal convencional, pues no tengo entradas, solo tengo salidas, entonces es un poco más sofisticado, ¿no? Y así se estudian todas las estructuras. Estructuras antiguas, de hecho, es un edificio, creo que en Canadá, y ese es el modo de bailarina, pues torsional, de 3.85 Hz, y sí tiene bastante amortiguamiento. Entonces hay gente que se dedica a puro diagnóstico, severidad, y este tipo de estructuras críticas se tienen que estudiar cada año o cada 6 meses, por norma. El Golden Gate se estudia, se monitorea diario, el puente de Brooklyn diario, lo están pintando, limpiando, monitoreando, si hay una grieta, una falla, un óxido y se pinta. El puente del Golden Gate lo empiezan a pintar un año y terminan, y al año, cuando van a terminar ya tienen que estar pintando del otro lado. Pues. Así es permanente. O sea, no es de que me olvide y a ver. Es como los cables de tensión, ¿no? Los cambian. Sí, sí. Entonces, hay diagnósticos, hay estudios, obviamente entra mucho en la polémica, en los medios, de hecho, pueden encontrar páginas nada más de puras fallas, o sea, hay en Wikipedia o hay páginas completitas de N fallas, pues, en estructuras, en edificios, en puentes, en metros, en aviones. O sea, por supuesto está el Tacoma. ¿Cuánto vamos a entrar ahí? Este es el Tacoma, en un hotel Hyatt Regency, dice, en el 81 un puente peatonal, pues, también se cayó y se murieron 104 personas, pues. O sea, de puentes de este estilo, de aquí arriba, se cayó. Edificios de estos, el Long Hancock Tower, se cayeron las ventanas, ¿no? Las ventanas están sometidas al viento y el viento ocasiona movimiento, pues. O sea, no es lo mismo aquí el viento en estos vidrios de 6 milímetros que están pegados, a veces se rompen, pero es relativamente simple, ¿no? A mayor altura, los vientos son a mayor velocidad y son más fuerza. Hay una carga de presión dinámica, pues. Y si hay en huracanes hay efectos de vacío, se tienen que anclar. O sea, estas están ancladas sobre la roca con taquetes, o sea, están nomás sobrepuestas. En un huracán tienen que llevar anclas sobre concreto. Si no, las ventanas se vuelven. Hay nada más estudios de todo esto. Pero bueno, no es el interés, pero simplemente la importancia de que se tiene que diseñar en forma estática, en forma dinámica, en forma de dinámica estructural y estar monitoreando. Se tiene que estar monitoreando. Todo edificio se le da mantenimiento, cada grieta se tiene que estar supervisando. Dice uno, la pintura protege del viento, la corrosión, el desgaste, el agua, la humedad. La humedad desgasta, debilita las estructuras. Aquí la Ciudad de México es zona húmeda.
Este edificio tiene el diseño de celdas, las celdas son como, ¿qué será? Como unos 8 metros de profundidad del suelo. Está a medio metro, un metro más o menos de alto, y hay como 8 metros hacia el fondo. Pero bueno, a final de cuentas, son celdas de 2 por 2, o sea, es una cuadrícula de celdas de 2 por 2. Esta creo que mide de frente son 15 metros, de fondo son, parece que 32 metros. ¿Sí? Y entonces hay, todas las oficinas de allá son de 4 por 4 y abajo pues son un montón de celditas de 2 por 2 metros, de 10 centímetros obviamente de concreto reforzado, 2 por 2, están interconectadas, así es que así es todo un par. Y hay agua. En realidad esto funciona por el principio de flotación. O sea, funciona por el principio de flotación, si no, no te sostendrías. Aquí el suelo es húmedo, pues, es fangoso. Este edificio y el de allá al lado son así. Entonces, en la época de secas puede haber agua a 30 centímetros. Ahorita que empieza a llover se llena. Así es que abajo ahí hasta huele a humedad, ¿no? Y puede uno ver por las paredes, por los costados hay paredes para asomarse, ¿no? Así es. Entonces es un barco. Yo digo que es el arca de Noé. Ya no digo por qué. Es un barco, pues. En fin, ¿dónde se usa la dinámica estructural? En los autos, o sea, más motores en extinción. Los motores de combustión, ¿se acabarán o no se acabarán? Hay una lucha entre que sí y que no. Pues en el comprar, tirar, comprar, pareciera que nos lleva ya la mercadotecnia, ¿no? Y bueno, Tesla es el mercadólogo, ¿no? Antes era Steve Jobs y a darle a cada quien un iPhone, un iPod, una Mac. Ahora están empeñados en que todo el mundo tengamos un vehículo eléctrico, que si eso no es adecuado. Los vehículos eléctricos existen desde hace más de 100 años, pues. O sea, existen desde hace mucho. Claro. Y los autos, pues todavía el Fórmula 1 es con combustión, ¿no? Aunque ya también hay la Fórmula 1 eléctrica, pues. Que si van a desaparecer o no, pues parece que van con su cometido, ¿no? Que si tiene sentido o no, pues un vehículo eléctrico contamina más que uno de combustión. Porque ¿dónde se produce esa energía eléctrica? Y más si se produce en Tula con combustóleo. O sea, contamina más. Solo que no contamina en la región, en el sitio, contamina afuera. O sea, la energía eléctrica cuesta. Bueno, de aquí hay de la parte de la suspensión, de la parte estructural, de la estructura de aluminio, soldada o de acero, sin uniones, monocasco. Ahora la moda son con las camionetotas otra vez, o las subs, las SUVs, o las mini SUVs, o los, ¿cómo le llaman? Los retros. Pero todo el mundo quiere camioneta y pues sí, pues está lleno de topes y de alcantarillas y llueve y tengo que traer un auto chiquito, ¿no? Yo quiero llevar toda la familia y cargar todo. Mucho. Sí, pues yo me vendría en metro, en cablebús, pero si me voy acá en las 11 de la noche del cablebús, no sé si llegue vivo. Sí, porque está hasta acá, ¿no? Yo no sé, iban a poner ahí en la esquina, pero aquí siempre está, no se opusieron, porque no, ¿cómo nos van a quitar un pedazo? ¿Verdad que ya quedó ya todo en los que... Y luego también en el poli, no, que nos van a quitar estacionamiento y que ¿cómo dicen? La soberanía del IPN, y pues se lo llevaron hasta allá. Entonces, tan solo ese tramito está algo complicado, ¿no? No solo la gente, sino las patrullas. Lo detienen a uno las patrullas. ¿Qué llevas en la mochila? Le dicen a uno. ¿Sí? ¿De dónde vienes? Les investigan. ¿Y qué haces esta noche? Así, en serio lo detienen a uno la policía. No me ha pasado. Aquí. ¿No? ¿Cómo? No me ha pasado aquí. Pero sí hay que tener cuidado. Y luego la gente va con audífonos, pues se los arrancan así.
que tienen aquí, pasando en la Rioja. ¿Pasando dónde? Pasando atrás del banco, es más, el mismo banco, hay patrullas en la noche. Es que mucha gente se baja de la combi y camina hacia allá, hacia el acueducto, pues atrás del mercado Zacatenco es peligroso. Pues hay cierto peligro a cierta hora, ¿no? Alrededor de las canchas estas de fútbol, de baby foot, pues ahí venden droga, ¿no? ¿El fútbol 7 de La Rioja? Sí. Entonces, digo, así es que si visten de lujo y traen cosas de lujo y traen su iPhone aquí a toda luz, pues sí, pasan chavos, hasta pasan, ahora veo que pasan gente en motocicletas y sin casco en la noche, abarcan toda la calle y las patrullas no les hacen nada. Así es que mejor se hace uno para un lado, no se vayan a enojar. Sí, pero ha habido secuestrados aquí, en la Avenida Politécnico. Ha habido asaltados en La Rioja, en el cruce de cuando está oscuro, a veces está iluminado, a veces está oscuro. Más hacia acá, el acueducto, ahí enfrente de la Upita, ahí hay más malandros y comúnmente quitan mochilas y por lo general es el celular con los audífonos. Donde más, pues seguido en las combis que pasan por aquí y la gente que va hacia allá. De aquí para allá es tierra de nadie, ¿no? En la combi. Entonces la gente lleva su doble celular o su mochila o se van a más tardar a las 7 de la noche, ¿no? En fin. Y si van hasta Los Reyes, pues así ya la gente se tiene que acostumbrar, ¿no? Pero ya se volvió costumbre, ¿no? Si me subo aquí, hasta los payasos nos piden cooperacha y si no se enojan y mientan la madre o uno adelante y otro atrás y ¿saben qué? Como son ustedes bien culés, móchense. De 20 pesos por cabeza. Y constantemente es en la zona de peligro, es de cuando toma uno en La Raza, en el metro La Raza, se sale uno y toma el que viene de acá, ¿no? La tierra de nadie es cuando cruza ahí Vallejo y la zona de Insurgentes y entra Politécnico. Ahí no hay nadie, porque ahí se paran ellos y se meten abajo de los puentes y ahí nadie los encuentra. Y en esa zona es donde normalmente se sube. Pero bueno, entonces todo esto que hay en los vehículos, los ABS, es resultado de tecnología, de frenado, de dinámica, de vibraciones, los sistemas electrónicos de estabilidad, el control activo del cuerpo, el ABC, control activo del cuerpo, del vehículo. Ahora puede uno viajar a más velocidad, pues ahora traen computadora, pues, los vehículos y actuadores en las ruedas para compensar los efectos inerciales. Traen direcciones por cables, ya no mecánicas, sino son servos, como los simuladores de juegos. Traen control activo de ruido, los autos de gama alta, media alta, traen la cabina, control activo de ruido, o sea, traen micrófonos afuera y bocinas adentro. Podemos sentir el ruido de fuera adentro, aparte de control de temperatura, por zona, etcétera, etcétera. O sea, hay mucho, ¿no? En los autos del futuro pues traen muchos convertidores, subsistemas de suspensión, los subsistemas de suspensión activa, semiactiva, mucho de electrónica, en fin, del auto del futuro a dónde terminará, quizás sea con un dron, ¿no? Quizás sea con un dron, que ya los hay, ¿no? A volar, ¿no? Como las caricaturas de mi época, pues. Los sónicos, ¿quién iba a pensar que iba a pasar aquí las sillitas, el cablebús, ¿no? En la noche. Y en la noche veo los aviones, en la noche a las 9, ¿no? Corriendo acá atrás, se ven los aviones así, haciendo ochos. Que antes veía uno que otro, ahora seguido veo cinco dando vueltas. Ojalá no pase algo. En fin, así es que del caso que vamos a estudiar luego en la parte de conexitación en la base es una suspensión de vehículo. La suspensión de vehículo pues traen subsistemas con suspensión electrohidráulica, electromagnética o magnetorológica. Pues. O sea, hay 3 tipos de tecnología para modificar el amortiguamiento en una suspensión y ir en una suspensión dura, de
o blanda de ciudad, ¿no? O de montaña, pues. Casi todas son suspensiones semiactivas, incluso aquí también entra la compañía esta de los audífonos Bose, que salió del MIT y que ahora vende, no solo vende los equipos, las barras de sonido, los audífonos, sino también se dedicó a la parte electromagnética, pues, aunque sus suspensiones son carísimas, por eso no han sido tan populares. Por ahí luego les mostramos. Están esta compañía que hay en Querétaro, que hay en Ciudad Juárez, Delphi o Delphi, como quieran llamar, utiliza amortiguadores con fluido magnetorológico, el MagneRide le llaman. El fluido magnetorológico es de Door Corporation, tiene sede, tiene una matriz para la industria automotriz en Querétaro, viene de Maryland, de North Carolina, el fluido y bueno, fabrican este amortiguador con fluido magnetorológico que con una pila de 9 volts pueden actuar, así es, o sea, no se requiere gran energía. Y lo tienen vehículos como los Cadillac, como los tanques, como hay amortiguadores así de los pequeñitos, de 2 pulgadas, 6 pulgadas, para soportar un cuarto de un vehículo de 2 toneladas. Luego les enseñamos algunos. Pero es con fluidos inteligentes, ¿no? Con fluidos inteligentes. Bueno, volvemos al tema que nos interesa. Bueno, de dinámica y vibraciones, pues en dinámica y vibraciones estudiar los movimientos de los cuerpos, o sea, el estudio de las vibraciones se refiere al movimiento repetitivo, oscilatorio de los cuerpos y las fuerzas que los producen. Todos los cuerpos, todo cuerpo a donde voltea a ver tiene masa, tiene rigidez y tiene amortiguamiento, todo. Entonces todo lo que tiene masa y elasticidad, con esos dos componentes, es susceptible de vibrar. Sí, y entonces, por ejemplo, el otro día les preguntaba de la segunda ley de Newton. Pues. Entonces, si tuviéramos m por x dos puntos, o sea, la segunda ley de Newton es un sistema inercial, solo tiene masa. Sí. Si tuviera rigidez, entonces sería, o sea, y los polos de este sistema, ¿cuáles son? Ahora creo que los polos. O sea, es ms cuadrada, entonces tiene 2 polos en el origen. Pues. ¿Sí? Entonces en el plano complejo ese, ¿dónde caen aquí? ¿Cómo es la estabilidad de este sistema? O sea, si yo le empujo a una masa que no tiene ni rigidez ni fricción, pues se va, ¿no? Si le pongo una fuerza escalona, ¿a dónde se va? ¿Sí? Entonces todo lo que tiene 2 polos en el origen, ¿qué es? Repetidos. Aquí tiene 2 repetidos. Multiplicidad 2, entonces es inestable. Es un doble integrador. Entonces, sí, si lo empujo y no hay ni fricción, ni algún obstáculo que lo amortigüe o que absorba energía potencial o disipe energía cinética, sigue en movimiento, sigue integrando. Si le ponemos rigidez, sería así, el sistema masa-resorte. Entonces, este sistema sería, si ponemos así un carrito, M, y aquí estaría X de T, X punto, X dos puntos, y la fuerza que lo empuja. Si no tiene obstáculos, pues se va a ir, ¿no? Y si la fricción es 0, pues se va. Ahora ya le ponemos un resorte. Ahora va a oscilar. Ahora los 2 polos que están en el origen ahora se van al eje imaginario, ahora se van por acá, complejos conjugados. ¿Sí? Ahora es estable, es acotado, ahora va a oscilar. Ahora va a estar oscilando. Pues. Entonces, si tiene masa y rigidez, oscila. Si tiene masa, rigidez y amortiguamiento,
es ponerle un amortiguador. Ahora, estos polos se hacen ligeramente, si el amortiguamiento es positivo, ligeramente del lado izquierdo, pues entonces se van hacia acá. Entonces, y de hecho, ¿cuál es el lugar de las raíces de un sistema de este tipo? Tiende al eje real, ¿no? ¿Cómo son? ¿Qué dibujamos? La curva. ¿Cómo? ¿Así? Y de hecho, si le completamos de acá, sería un círculo, ¿no? Pero sería la parte de la derecha de la parte real de ese, aquí la parte imaginaria de eso. O sea, el lugar de raíces sería la parte estable, sería de aquí. Sería así. Y también va para acá. Entonces, son reales, los dos en el origen, el doble oscilador, o son reales con sobreamortiguamiento. Si tienen subamortiguamiento estarían aquí en el semicírculo. Si tienen sobreamortiguamiento, siempre se va a hacer, si tienen sobreamortiguamiento se va a ir un polo más a la izquierda, bueno, es críticamente amortiguado aquí, y si no se va para acá, así, hasta que uno se aproxima al origen. Ahí es el lugar de la raíz. Si le metemos la parte inestable, pues también. Entonces, si tiene masa es un sistema inercial, es la segunda ley de Newton. Si tiene masa y tiene rigidez, puede oscilar, tiene los polos sobre el eje imaginario, es un oscilador armónico simple, pues. Si tiene masa, rigidez y amortiguamiento, pues la trayectoria va a oscilar, pero se va a amortiguar, al final se va a frenar, tiene estabilidad asintótica. Entonces, de inestable, de estable y de asintóticamente estable, pues. Pero todo lo que tiene masa, pues tiene inercia, pues se puede mover de forma acelerada. Si tiene masa y rigidez o elasticidad, va a vibrar, va a oscilar. ¿Cómo va a oscilar? Si tiene esto, entonces va a oscilar a su frecuencia natural, que sería la raíz y la constante de rigidez entre la masa. ¿Sí? Entonces va a oscilar a esa frecuencia, que sería esta componente de aquí, que sería la raíz de caso de positiva, y aquí la raíz de caso de bueno, por J, vamos a poner menos J. Va a oscilar a esa frecuencia natural, pues. La rapidez como ocurre en los ciclos de la vibración determina, pues, la frecuencia de la señal o de la oscilación. Y bueno, vibraciones mecánicas, estamos asociados a los sistemas mecánicos, aunque ocurren en sistemas eléctricos, térmicos, de diferente tipo, pues. Las vibraciones son un problema en la mayoría de las aplicaciones de ingeniería, en algunos casos es benéfico. En un auto que vibre, si vibra el motor, si está una polea mal, si está mal sincronizado, pues echa humo. Si echa humo, me detiene el tránsito. Y si echa humo, gasto más gasolina de la que es y puede vibrar. Si desincronizo los pistones, va a estar vibrando. Si vibra, pues puede ser hasta incómodo, ¿no? Si una llanta está desinflada, va a ir, o está desbalanceada, va a vibrar. A medida que incremento la velocidad, las fuerzas se incrementan, pues. Entonces, en autos, en servomecanismos, en un robot, en una máquina de CNC, si hay vibraciones, impide cortar un metal. Si en una impresora la muevo, la zarandeo, pues no va a imprimir adecuadamente, pues. En un robot, si está en algo, con un robot de precisión, y pongo una troqueladora o alguien golpea el suelo con un taladro de esos de concreto, pues va a seguir equivocadamente las trayectorias, ¿no? En las estructuras mecánicas, en los puentes peatonales, de vehículos, en edificios, en barcos, en grúas, pues las vibraciones son indeseables, ¿no? O sea, entonces las vibraciones por lo general son un problema, en algunos casos es benéfico, pues.
Entonces, el tener este tipo de señales externas, vibraciones, pues, son resultado de acoplamientos entre varios sistemas dinámicos. O sea, porque siempre diría uno, ¿de dónde viene esta fuerza? Pues diría uno, dice, este puede ser un sistema mecánico. ¿Y de dónde viene la fuerza? ¿Quién aplica la fuerza? ¿El ser humano, el viento, un sismo, otro robot? ¿De dónde viene? ¿No? O sea, puede ser un cambio de temperatura. En fin, siempre las fuerzas vienen del acoplamiento con otro sistema dinámico, pues. Entonces, de un oleaje, de algo, pues, de un ruido, de un sonido, ¿sí? Entonces, viene de la interacción de un sistema mecánico con otro, pues. O simplemente por la acción de fuerzas dinámicas exógenas, o sea, vienen de fuera. Normalmente acostumbramos a decir, bueno, F de T viene de un subsistema. ¿Cómo la generé? De un shaker, de un piezoeléctrico, del viento, de un martillo, de un motor, de CD, etcétera, ¿no? Pero sabemos de que viene de un sistema. En algunos casos, esas fuentes de vibraciones vienen del mismo sistema, ¿no? Si el motor está dentro de la máquina y de manera inherente tendrá desbalance o desalineamiento, porque no hay nada perfecto, la gravedad lo impide, entonces se generarán fuerzas endógenas, fuerzas internas que producen vibraciones internas. Bueno, entonces, ejemplos de sistemas donde ocurren vibraciones, lo típico, un péndulo. ¿Qué péndulos hay? Pues el péndulo simple, el péndulo invertido, el péndulo con fricción. ¿Cuáles más péndulos hay? Llevaron cursos con Donera. El péndulo de la pizza, el péndulo de fruta, el péndulo ¿qué? A ver, digo nada más. El tora. El tora. Ahorita es el oscilador, este es un desbalance, pues, un péndulo en un plano. Es el oscilador translacional con actuador rotatorio, pues. Y el actuador es el que genera las fuerzas armónicas, pues. O sea, un motor a una velocidad constante con un péndulo, pues, con una masa desbalanceada, o sea, una excéntrica. ¿Qué otros péndulos hay? El doble péndulo, bueno, el triple péndulo, etcétera. El péndulo tautócrono. Cuando el soporte puede oscilar, se permite que deslice, pues, ya sea vertical o horizontal. Entonces ya es un sistema de 2 grados de libertad. El péndulo de longitud variable, pues, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, bueno, son los péndulos. ¿Y por qué son importantes los péndulos? Porque, pues, con eso se solía cronometrar el tiempo, ¿no? O sea, los relojes antes tenían un péndulo y un resorte. O sea, tenían una excéntrica o una rueda a la mitad, ¿sí? Que giraba y entonces compensaba, absorbía con un o sea, era una cosa así, e interactuaba con un resorte de espiral, ¿no? La cuerda. Se acababa el día y había que echarle cuerda, ¿no? En los péndulos, los de casa, los que son de los elegantes, pues tienen un péndulo, ¿no? Y también hay que darle cuerda, aunque ya también los hay eléctricos. Bueno, ¿de dónde más hay péndulos? El columpio es un péndulo. O sea, cuando nos columpiamos es un péndulo, ¿sí o no? ¿Y qué fenómeno hay en el columpio? Resonancia, o sea, ¿cómo para andar? Primero le empuja a uno, ¿no? Se balancea. ¿Y cómo incrementa uno la amplitud? O sea, ¿cómo hay que mover las piernas para balancearse más? O sea, empieza uno así. Si me quedo estático y nomás muevo el cuerpo, no, nada, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Hay que impulsar las piernas en el sentido de... Hay que hacerlo resonar, hay que hacerlo entrar en resonancia. O sea, si te mueves para allá, tus piernas tienen que ir para allá para incrementar el impulso. Si va para atrás, ahora al revés, y así. ¿Sí o no?